Nos preparamos para un evento muy importante que se realizará en la capilla de la Unidad Funcional del Hospital Universitario de la Samaritana, Unidad Funcional de Zipaquirá. Aquí está la capilla, patrimonio de la ciudad, patrimonio del hospital, un centro importante durante muchos años y que ha sido restablecido, ha sido restaurado y cuyo valor en este momento es profundamente religioso, ya no solamente patrimonial, sino que se convierte en un elemento importante para la vida cristiana. Reflexionemos un poco sobre el sentido del altar, ya que es una de las peticiones que se hacen en orden a la celebración misma, ya que tendremos próximamente la reapertura de la capilla, la bendición del altar que ha sido renovado y la posibilidad de tener la Eucaristía, tener el Santísimo allí en la capilla, de manera que todos podamos postrarnos delante del Señor, reconocer su grandeza, suplicar sus misericordias, pedir sus favores y milagros, y especialmente celebrar la Eucaristía. La presencia real será un centro importante para enfermos, funcionarios y familiares. En esta capilla entonces se ha reparado el techo y otros espacios que se habían deteriorado con el tiempo. Ahora tendremos la posibilidad de el altar. Aquí lo tenemos, el altar renovado. Veamos entonces un poco lo que es el altar. Cristo es el altar del Nuevo Testamento. Los antiguos padres de la Iglesia, meditando la palabra de Dios, no dudaron en afirmar que Cristo fue al mismo tiempo la víctima del sacerdote y el altar de su propio sacrificio. En efecto, la carta a los Hebreos presenta a Cristo como el sumo sacerdote y al mismo tiempo como el altar vivo del templo celestial. Y en el Apocalipsis aparece nuestro Redentor como el Cordero degollado, cuya oblación es llevada hasta el altar del cielo por manos del ángel de Dios. También el discípulo de Cristo es un altar espiritual. Si Cristo, cabeza y maestro, es verdadero altar, también sus miembros y discípulos son altares espirituales, en los que se ofrece a Dios el sacrificio de una vida santa. Esto lo afirman ya los santos padres. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía suplica a los romanos: el mejor favor que podéis hacer es dejar que sea inmolado para Dios, mientras el altar está aún preparado. San Policarpo amonesta a las viudas a que vivan santamente porque son el altar de Dios. A estas voces se une, entre otras, San Gregorio Magno. ¿Qué es el altar de Dios sino la mente de quienes viven honestamente? Con razón, pues, el corazón de los justos es llamado el altar de Dios. O, según otra imagen célebre entre los escritores eclesiásticos, los fieles cristianos que se dedican por completo a la oración, que ofrecen a Dios el sacrificio de sus plegarias y súplicas, son ellos mismos piedras vivas con las que el Señor Jesús edifica el altar de la iglesia. El Señor Jesucristo, al instituir bajo la forma de un banquete sacrificial el memorial del sacrificio que iba a ofrecer al Padre, en el ara de la cruz santificó la mesa en la cual se reunirán los fieles para celebrar la Pascua. Así pues, el altar es mesa de sacrificio y de convite, en la que el sacerdote, en la presentación de Cristo Señor, hace lo mismo que hizo el Señor en persona,
y encargó a los discípulos que hicieran en conmemoración suya, todo lo cual resume admirablemente el apóstol cuando dice: el cáliz bendito que consagramos es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos es la comunión del cuerpo del Señor. Y puesto que es un solo pan, somos todos un solo cuerpo, ya que todos participamos de ese único pan. El altar es signo de Cristo. Los hijos de la Iglesia pueden, según las circunstancias, celebrar en cualquier lugar el memorial de Cristo y acercarse a la mesa del Señor. Pero conviene al misterio de la Eucaristía que los fieles levanten un altar estable para celebrar la cena del Señor, como se viene haciendo desde tiempos antiguos. El altar cristiano es, por su misma naturaleza, la mesa peculiar del sacrificio y del convite pascual. Es el ara particular, en la cual el sacrificio de la cruz se perpetúa sacramentalmente para siempre hasta la venida de Cristo. Es la mesa, junto a la cual se reúnen los hijos de la Iglesia para dar gracias a Dios y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Así pues, en todas las iglesias, el altar es el centro de la acción de gracias que se hace por medio de la Eucaristía y el lugar a cuyo alrededor giran de un modo u otro las demás acciones litúrgicas. Por el hecho de que el memorial del Señor se celebra en el altar, allí se entrega a los fieles su cuerpo y sangre. Los escritores eclesiásticos han visto en el altar como un signo del mismo Cristo. De ahí la expresión: el altar es Cristo. El altar también es honor a los mártires. Toda la dignidad del altar le viene al Señor de la mesa del Señor. Por eso los cuerpos de los mártires no honran el altar, sino que es este el que dignifica el sepulcro de los mártires. Porque para honrar los cuerpos de los mártires y de otros santos, y para significar el sacrificio de los miembros, tuvo principio el sacrificio de la cabeza. Conviene edificar el altar sobre sus sepulcros o colocar sus reliquias debajo de los altares, de tal manera que vengan luego las víctimas triunfales al lugar en el que la víctima que se ofrece es Cristo. Pero Él sobre el altar, ya que padeció por todos, ellos, los mártires, bajo el altar, ya que han sido redimidos por su pasión. Esta disposición repite, en cierta manera, la visión de San Juan en el Apocalipsis. Vi al pie del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Porque aunque todos los santos son llamados con razón testigos de Cristo, sin embargo, el testimonio de la sangre tiene una fuerza especial, que solo las reliquias de los mártires, colocadas bajo el altar, se expresan en toda integridad. Es decir, normalmente hay posibilidad de colocar, e idealmente debería todo altar tener las reliquias de los mártires. La Iglesia entonces nos propone levantar o erigir un altar. Conviene, por lo tanto, que haya un altar fijo en toda iglesia. En los demás lugares dedicados a las celebraciones sagradas, un altar fijo o móvil. Un altar se llama fijo cuando está construido sobre pavimento, de manera que no se pueda mover. Se llama móvil si se puede trasladar. Conviene que las nuevas iglesias no se construyan sin un altar y un solo altar, dentro del único pueblo de Dios. El altar único exprese que uno solo es nuestro Salvador, Jesucristo, y que es única la Eucaristía de la Iglesia. Sin embargo, en la capilla destinada a la reserva del Santísimo Sacramento, que estará separada en cuanto sea posible de la nave de la iglesia, se podrá colocar otro altar, en el cual se pueda celebrar la misa para pequeños grupos de fieles en los días entre semana. Se evitará de todas maneras construir varios altares con el solo pretexto de adornar la iglesia.
El altar se construirá separado del muro, para que el sacerdote pueda rodearlo fácilmente y celebrar la misa de cara al pueblo. Debe ocupar un lugar que sea verdaderamente el centro, hacia el cual se dirija espontáneamente la atención de toda la asamblea de los fieles. El altar se dedica solo a Dios, puesto que el sacrificio de la Eucaristía solamente se ofrece a Él. En este sentido, debe entenderse la costumbre de la Iglesia de dedicar altares a Dios en honor de los santos, como lo expresa bellamente San Agustín. A ninguno de los mártires, sino al mismo Dios, los mártires levantan altares. Esto se debe explicar con toda claridad a los fieles. En las nuevas iglesias no debe colocarse sobre el altar otras imágenes de santos. Tampoco se colocarán sobre la mesa del altar reliquias de los santos cuando se expongan a la veneración de los fieles. Es oportuno conservar la tradición de la liturgia romana de colocar reliquia de los mártires o de otros santos debajo del altar, pero se tendrán en cuenta lo siguiente. Las reliquias deben evidenciar por su tamaño que se trata de partes de un cuerpo humano. Se evitará, por tanto, colocar pequeñas partículas. Debe averiguarse con la mayor diligencia la autenticidad de las reliquias de los santos. Se debe evitar colocar reliquias dudosas. El cofre de las reliquias no se colocará sobre el altar ni dentro de la mesa del mismo, sino debajo de la mesa, teniendo en cuenta la forma del altar. Cuando tiene lugar el rito de colocar las reliquias, es muy conveniente celebrar una vigilia junto a las reliquias del mártir o santo, según se dijo antes en el número 10 de la introducción. Bueno, entonces esta es una parte, una motivación para que todos podamos entender un poco más lo importante que es las reliquias de los santos y especialmente la erección de los altares en las iglesias para la Eucaristía. Ahí se ofrece el sacrificio de Jesucristo al Padre y el altar simboliza al mismo Jesucristo, que es desde donde se ofrece el sacrificio de la humanidad, eh, mediante el cual Dios nos redime y mediante el cual Dios nos ofrece la vida eterna. Entonces, quienes participan en las celebraciones de bendición de los altares, pues tengamos la dicha y la alegría de comprender mejor todo lo que estamos viviendo, especialmente nosotros que vamos a celebrar en la unidad funcional la reapertura de la capilla. No estará abierta al público, sino especialmente a los enfermos, a los familiares de los enfermos y a todo el personal que de alguna u otra manera eh, labora y participa en las actividades de la unidad funcional.